Hola, bendiciones hermanos, hermanas, en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras, en el libro de Josué, hoy día los capítulos del 9 al 12. Cuando comenzamos leyendo el capítulo 9, veremos que los reyes de estos pueblos, los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, se reunieron y acordaron pelear todos juntos en contra de Israel. Esto tiene un contraste y son los habitantes de Gabaón, quienes a través del engaño buscaron un acuerdo de paz con Israel. Los gabaonitas llegaron y pidieron un pacto de inmediato, y los israelitas desconfiaron. ¿Cómo no hacerlo? Pero Josué hace la pregunta, ¿quiénes sois y de dónde venís? La respuesta debió ser, somos gabaonitas, venimos de Gabaón a unos 11 kilómetros de acá. Sin embargo, la respuesta era todo un plan para poder engañar al pueblo de Israel y a través de la mentira, estos conseguir un pacto de paz. En el relato nos dicen que estos venían con una ropa desgastada, ofreciendo pan con hongos, odres rotos. Por lo tanto, esto coincidía, lo que salía de su boca, el engaño que salía de su boca, con lo que los ojos de los jefes de Israel veían. Es decir, nuevamente acá vemos un recordatorio de que lo que nosotros normalmente vemos no es siempre lo que parece. Muchas veces miramos las cosas desde nuestra razón, bajo nuestro propio entendimiento, en vez de mirarlas y apreciarlas como el Señor espera que lo hagamos. Nosotros podemos ver cómo el autor de este libro apunta a este pacto de paz con una crítica no menor. Dice que algo que resuena como una mala noticia que anuncia lo que viene. Dice, y cito, dice, pero no consultaron a Jehová. El asunto es grave. El comentario inspirado del autor resalta lo ingenuo, pero al mismo tiempo irreflexivo de la acción de Israel al llegar a un acuerdo con este pueblo. También pareciera sugerir que estos se equivocaron. ¿Y cómo no pensarlo si nosotros sabemos que Dios advirtió muchas veces que debían destruir a todos los pueblos que habitaban en esta región? Estos no consultaron la voluntad de Dios. Podrían perfectamente haber recibido la guía del Señor a través del Urim y el Tumim, objetos que sabemos que están en el pectoral del sumo sacerdote y que cuando leímos el libro de Números en el capítulo 27, el Señor instruía justamente a Josué para que éste consultara por medio del sacerdote Eleazar y consultara en juicio a través del Urim de Jehová. Josué e Israel quizás procedieron racionalmente en el asunto de los Gabaonitas, en vez de haberlo hecho como demandaba, es decir, de una forma espiritual. También podríamos decir que esta es la segunda vez que las escrituras sacan a relucir una debilidad de parte de Josué, o una equivocación quizás. Hay decisiones que pueden parecer muy sabias y racionales según los criterios humanos, pero al mismo tiempo pueden ser apresuradas y mal aconsejadas si no se consulta la voluntad del Señor. Aún después de una cuidadosa evaluación debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Una decisión sabia no solo se basa en el actuar con un buen sentido común, sino especialmente en consultar la voluntad de Dios. Nosotros cuando tomamos decisiones, sobre todo aquellas importantes, debemos buscar con humildad su voluntad, tratando de precisar si nuestra decisión se opone en alguna forma clara a la palabra de Dios. Debemos dejar que el amor de Dios nos guíe, que no tenga que ver con lo que nuestros ojos, nuestra razón o la gente o algún consejo, incluso a veces malintencionado, pueda tener efectos en nosotros. Nosotros debemos buscar la guía del Señor, debemos orar por la bendición de Él y así nosotros podemos andar conforme a su voluntad, guiados por la palabra de Dios y por la oración que Él nos demanda. Una vida guiada por el Señor siempre será muy distinta a la que no lo es. Por lo tanto, una pregunta válida y que nosotros podríamos hacernos en base a esta reflexión es, ¿cómo podríamos pedir consejo al Señor antes de tomar una decisión? La respuesta para mí está en conocer la palabra y meditar la palabra de Dios. Esta tiene un efecto profundo en nuestras vidas. Por medio de la palabra, el Señor renueva nuestras mentes y así nos muestra cuál es su voluntad. Esta meditación en su palabra acompañada de otras disciplinas espirituales como lo son la oración o el ayuno, nos mantendrán en una comunión permanente con el Señor, dejando así nuestras vidas sujetas a la guía del Espíritu Santo,
Por lo tanto, un buen ejercicio práctico antes de una decisión importante es orar y meditar en la palabra del Señor para que nos dé la convicción, la tranquilidad y la paz en base a esa decisión que nosotros tomemos, sabiendo que estamos tomando una decisión de acuerdo a su santa y soberana voluntad. Estando lejos de la meditación en su palabra o una vida sin oración, solo nos quedaría confiar en lo que nuestros ojos ven o lo que nuestra razón determina, lo cual a la luz de las escrituras y quizás de nuestras propias vidas, bien sabemos que está lejos de ser la mejor solución. También observamos en este relato que este pacto de paz con los Gabaonitas. El versículo 15 nos relata y dice, Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Al enterarse el pueblo de la verdad y ver que se mantendría con vida los Gabaonitas, el versículo 18 relata y nos dice que toda la congregación murmuraba contra los jefes. Ser líder no es fácil, se deben tomar decisiones constantes y toda decisión, ya sea buena o mala, va acompañada de sus propias consecuencias. Cuando estas decisiones no son las más acertadas, viene la crítica. Por eso es bueno siempre estar cubriendo en oración a nuestros pastores y líderes para que el Señor siempre les guíe en la toma de sus decisiones y los cuide de la murmuración de la congregación. También vemos en el relato que Josué toma la decisión de salvar la vida de este pueblo engañador, pero no sin antes hacerlos presos de sus propias mentiras. Estos serían siervos de ellos, tal como se habían presentado ante el pueblo diciendo que querían ser siervos, esto sería una realidad en el pueblo gabaonita. Debían servir al pueblo de Israel. En el capítulo 10 vemos el contraste donde aquel pueblo que había sido esclavo en Egipto y que era conocido como pastores de ovejas, es decir, el pueblo de Israel, ahora era una nación guerrera, que al mismo tiempo era temida por todas las naciones. Se reunieron 5 reyes de los amorreos para ir en contra de los gabaonitas. Por estos habían hecho un pacto recién con el pueblo de Israel, por lo tanto estos 5 reyes decidieron ir y destruirlos. Esto nos debe hacer también notar, por una parte, el poder militar de los gabaonitas. No debió ser poco, por algo estos armaron una cofradía entre estos 5 reyes para poder ir a atacarles. 5 pueblos para ir en su contra, pero estos ahora eran siervos de Israel. Y ser siervos incluye también la protección de su amo. Y es por eso que Josué y el ejército de Israel van en defensa de los gabaonitas en contra de los amorreos y el Señor entrega a los amorreos en las manos del pueblo de Israel. En esta batalla podemos destacar 2 hechos milagrosos. El primero es que cuando huían los amorreos, el Señor dice que arrojó grandes piedras sobre ellos y fueron más los que murieron por estas piedras y el granizo que los que mataron a espada, que los que fueron matados a espada por los hijos de Israel. El segundo hecho milagroso a destacar es que el versículo 13 nos relata que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el Señor entregó a todos sus enemigos. Este relato ha generado tanta controversia como variedad de comentarios. Por lo tanto, difícilmente podría yo explicar en minutos lo que ocurrió ese día, o mucho menos dar alguna respuesta científica. Pero lo que sí sé es que nuestro Dios está en control de todas las cosas, y eso significa todas las cosas. También les puedo decir que Dios es quien ha declarado que nada es imposible para Él. Por lo tanto, solo puedo asegurar que Dios obró de una forma sobrenatural y milagrosa para atender y responder a una oración en beneficio de la protección de su pueblo y al mismo tiempo el cumplimiento de sus promesas. Finalmente, lo que nos tiene que quedar súper claro y que quizás es la respuesta a nuestras dudas es lo que dice y relata la última parte del versículo 42. Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Hermanos y hermanas, lo que leemos hoy en estos capítulos debemos entender que es el resumen de años que buscan mostrar lo que vivió el pueblo para conquistar las tierras de Canaán, pero sobre todo cómo es Dios quien entregó esas tierras queriendo resaltar su poderío en medio de todo lo que vivieron para esta conquista.
Quizás otra muestra importante de esto lo encontramos en el relato final del capítulo 11, donde nos dice que estos destruyeron a todos los gigantes descendientes de Anak que vivían en esas tierras. Cuando terminemos hoy día nuestra lectura en el capítulo 12, veremos una especie de resumen de los pueblos conquistados o de los reyes que fueron derrotados en esta conquista. Y nos podrían preguntar, ¿por qué está incluido este escueto catálogo de nombres en la Biblia? Si nosotros miramos bien, nos enseña que el Señor derribó muchos enemigos de Israel para cumplir su promesa. Este relato cuenta sobre 31 reyes, y aunque fueran 31 millones, no son capaces de impedir que el Rey de Reyes use esta tierra para poder establecer su reino eterno y al mismo tiempo cumplir con la promesa hecha por Dios a Abraham.